Vamos a estar hablando un poquitico con un escritor, además eso que yo tenía la oportunidad de estar hablando tras cámaras con él, bastante interesante, sus libros, y además de eso, bueno, reflexionando un poquitico acerca, a través de la poesía, a través de la literatura, a través del cuento, de las cosas que pasan en la vida y que muchas veces no le prestamos atención debida. Él es Ernesto Marrero Ramírez, ¿verdad? Quien nos viene a hablar no nada más de 2 libros, estos son sus últimas 2 publicaciones, sino de todas sus obras. Bienvenido. Bueno, gracias Gustavo, muy contento de estar aquí en este programa, de estar en esta ciudad de Barquisimeto, a quien tanto le debo porque mis libros muchos se leen aquí. Si uno de los estados en Venezuela donde más se ha leído. Tú naciste en Caracas, pero sí. ¿Te residencias aquí? No, en Caracas. No, en Caracas, Ah, okay, cómo no, Caracas. pero para mí Barquisimeto, de hecho trabajé muchos años aquí también, venía mucho para acá. En el avión todo el tiempo llegaba aquí los lunes, me iba los viernes. Qué bueno. Para mí Barquisimeto es parte de mí también. Sí, señor, además que hay un público un nicho bastante cultural aquí, que le gusta bastante la lectura, Claro. ¿no? Mira, vamos a hablar. Bueno, tienes muchísimas obras, pero vamos a concentrarnos un poquito en estas no vamos a decir últimas, en las 2 más recientes obras, ¿verdad? Que son de géneros diferentes. Una es un poemario, es de poemas, y la otra es de cuentos. Explícame un poquito, hable un poquitico de este primero que tenemos aquí, se llama El Jardín de la Existencia. Habla un poquitico de qué se trata el libro. Bueno, como te comentaba también antes de entrar en el espacio, yo he escrito en varios géneros, en novela, en poesía, cuentos y ¿Cuál es fábulas. el género que más te gusta? ¿No hay uno que más te guste? Todos me gustan porque todos tienen una manera de llegarle al lector y el lector es el que escoge. A mí me gusta realmente la poesía, hay momentos en mi vida donde siento esa pasión, esas ganas de escribir un poema. Claro. De repente la fábula también tiene la potencia de que en pocas palabras uno puede dejar un gran mensaje. Sí. El cuento, hay cuentos novelados como El pececito que quería ser humano, La leyenda del sabio en la montaña, que han sido para mí muy importantes porque me han lanzado como escritor y siempre el género lo escoge el lector. Pero yo pienso que el mensaje es lo más importante, el fondo, Claro. y siempre el No, mensaje... y que dependiendo, hay personas que se identificarán más un género que en otro, entonces bueno, como Claro. dices tú, dependiendo del público. ¿Cómo Hay no? personas ¿Cómo que les no? guste más la poesía, que se sienten más llegados por la poesía, como hay otros que quizás en un cuento, pues no le puedes decir en 1000 poesías lo que le vas a decir en una fábula o un cuento, ¿no? Así es. Entonces así es. dependiendo del lector. Este Jardín de la Existencia es un poemario. Sí, es un poemario, sí. Yo lo llamo poesía con sentido. Todas las poesías, Sí. por supuesto, son tuyas. Sí, claro, todas las poesías Todas las son poesías, mías. o sea, no es una recopilación, sino son tuyas, las Sí. poesías. Mira, estuve leyendo por ahí que eres licenciado en Administración. Sí, cómo no, cómo ¿Por qué el ser escritor? ¿Por qué fuiste escritor antes de ser administrador o fue...? Sí, yo creo que fui escritor cuando tenía como 7, 8 años. Por eso fuiste el primer escritor. Sí, cuando tenía 7 años, cuando yo era un niño, me veía rodeado de libros, Claro. quería escribir siempre. No llegué a publicar, claro, esa edad era un niño. Pero sí, la vida me fue llevando a otros movimientos, que es lo que nos lleva a nosotros, la sociedad, a veces nos adormece y vamos caminando y no sabemos a dónde vamos. Claro. Y de repente llega un momento en mi vida donde yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Esa parada es la que yo recomiendo en el proceso de autoconocimiento, hacia dónde vamos, qué queremos en esta vida. Y ahí me di cuenta de que yo vivía rodeado de libros. Yo dije, bueno, el escribir es parte de mí. ¿Qué es lo que realmente nos hace feliz? Cuando Claro, vamos a claro. hacer lo que nos gusta. Así Porque es. la vida también, además de eso, es un momentico, pasa tan rápido que, bueno, ¿por qué no hacer en ese momentico lo que nos gusta para ser feliz? Claro, yo recomiendo mucho una película de Bruce Willis que se llama El Encuentro conmigo, donde él se ve cuando él es pequeño y él quería ser aviador, aunque él sí, era sí. corredor de bolsa, él Sí, era sí. acá en la parte de los negocios, no era feliz. Y eso es lo que buscamos. No, un y poco. era muy exitoso económicamente. Económicamente, Y el niño le sí. dice, entonces quiere decir cuando yo sea grande voy a ser un fracasado. Le dice, ¿no? Entonces él dice, Sí. ¿fracasado por qué? No tengo familia, no tengo esposa, no tengo Y no hago lo que yo quiero, a mí me gusta volar, Sí, me gusta sí. volar. Así es, sí, así De un es. poco de eso se trata mi literatura, pues ayudarnos a conocernos, a saber quiénes somos a través del cuento, a través de la novela, a través de la fábula, de un poema. O sea,
cómo nosotros podemos encontrarnos a través de la sociedad, del día a día, de las personas que nos encontramos, de las situaciones, de las crisis, del dolor. El dolor nos construye también a través de un momento grato. Siempre que tengamos un proceso de autorreflexión y podemos extraer de ahí ese conocimiento, eso nos hace crecer. Claro, si hay una enseñanza de lo malo, entonces bueno, ¿no? Claro, siempre estamos aprendiendo. Claro. Y eso lo decía mucho también Víctor Frank. Víctor Frank fue el creador de la logoterapia, que es la terapia del sentido. Y él era jefe de psiquiatría de un hospital muy importante en Alemania, pero como era judío fue preso cuando Hitler y terminó los campos de concentración en Auschwitz y en otros más, donde él dejó de ser ese psiquiatra emblemático para ser un número. Él me dice, yo me convertí en un número y en constructor de vía ferroviaria. Ese cambio que le dio a él, bueno, un sentido, él tuvo que buscarle un sentido a la vida para no deprimirse, porque los suicidios eran a cada rato, eran cotidianos. Entonces estaban en las puertas de la muerte. Ya. Claro, entonces decía, bueno, este día más, ¿qué me da? Esta oportunidad de ver el sol otra vez, ¿de qué me sirve? Es buscarle el sentido. Sabemos que vamos a morir y eso tenemos que entenderlo como conciencia de muerte. Entonces, en este lapso de vida, en esta vida finita, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportarle a mi sociedad? Claro. ¿Qué puedo darle a mi familia, a mis hijos? ¿Qué puedo darle al mundo? Porque todos podemos dar y eso es importante. Y damos siempre que seamos felices y hagamos lo que nos guste. Mira, por aquí hay 12 cuentos que invitan a la reflexión, ¿verdad? Quisiera contarte algo. Bueno, ya yo lo dije, son cuentos, ¿cierto? Son 12 cuentos. Son 12 cuentos que dejan una enseñanza. Siempre. De hecho, cuando yo empecé a escribir, yo decía, bueno, he leído buenas novelas, de repente te dejan acción, te dejan un suspenso, te dejan una historia, pero ¿dónde está el mensaje de fondo? No lo encontraba. Te entretienen, más no te enseñan. Te entretienen, más no te enseñan. Entonces, esta vinculación mía de la literatura con la psicología, con la filosofía, esta triangulación, es la que trata de buscarle un sentido a todas estas letras, a todo este juego de letras. Mira, Ernesto, estos son 2 por mencionar algunos, pero hay muchísimos más, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar nosotros tu literatura? Bueno, ahorita ya estos libros los pueden ubicar en las tiendas Nacho. En las librerías. A nivel nacional en las Nacho, y ya otros libros míos lo pueden conseguir en las Tecniciencias. Aquí hay una librería también importante en Barquisimeto que es la Librociencia, lo pueden conseguir ahí y en otras, porque están los distribuidores que se están encargando de eso. Mira, además eso veo que aquí que estás en Twitter, estás en Facebook y además eso tiene una página web también. Sí, cómo no. ¿Verdad? Estamos en las redes. Que es www.ernestomarrero.com y por allí pues averigua el resto. Te felicito, muchísima, muy buena literatura, como dices tú, además de entretenernos nos enseña que es lo importante. Esa es la idea, cómo no. Y gracias, Gustavo, por la invitación. Qué bueno, señores, vámonos a una pequeñísima pausa comercial, pero no se aparte porque al regreso Daniela Bascopé y Álvaro Pérez estarán hablando con nosotros. Ya venimos. El mundo es más fácil cuando estás con...